es más ancho y uno longitudinal sobre la línea media donde sea más largo. Entonces es longitudinal, anterior-posterior, transversal, y el programa, el ecógrafo, trae ¿cómo se dice? Un software, una herramienta que mide eso. Después hay una fórmula que está en la clase que después pueden ver. ¿Sí? Bueno, para la grafía prostática por vía abdominal, generalmente la preparación, ustedes tienen que tratar de evitar exagerar condiciones. Exagerar condiciones en el sentido de que el paciente tenga que tomar mucha agua y le dejan ahí en sola de el paciente está punto ya. Generalmente tiene que tener ganas de orinar con una buena sensación, le miden, si está por debajo de 100 ml el paciente puede tomar más agua, siga tomando más agua, más o menos 200 ml, a partir de 200 quizás si el paciente puede aguantar. El paciente boca arriba, sobre la línea media, con el pubis, hace barriga transversal, longitudinal, frecuencia es de 3,5 a 5. Vamos a recordarnos de todo lo que dijimos sobre el ajuste, ganancia, foco. Recordar que la anatomía, la forma, es similar a una nuez, a una cepera, que es algo ovalado. La próstata siempre se ve mejor cuando la vejiga está enorme, extendida. Se puede ver el parénquima, sus cápsulas, y el pendial, la vejiga, reto, incluso también se puede evaluar la vesícula seminal, pero no es el caso. Anatómicamente, ¿sí? La próstata tiene 5 lóbulos. A lo que nosotros más podría interesarnos es el lóbulo medio, ¿sí? Porque es el principal causante de la obstrucción. Vamos a ver esto. ¿Por qué? Pero también tiene zonas, ¿sí? Una zona transicional, una zona central y una zona periférica. Esto es importante saber porque generalmente algunas patologías, por ejemplo, en la zona periférica, ¿sí? Es el que constituye el 70% del volumen prostático. ¿Sí? La mayoría de las neoplasias están en la zona periférica. La zona central es la que generalmente se atrofia y la zona de transición es la que se hipertrofia. Esta zona nosotros posiblemente vamos a poder evaluarla por ecografía transrectal, ¿sí? No por vía abdominal, o por resonancia magnética. Entonces la vejiga, la próstata va a tener unos patrones normales, incluso que van cambiando de la edad, ¿sí? El volumen prostático, la misma forma que medimos la vejiga, largo, ancho, alto, por 0,52 si lo tiene. Los contornos pueden ser regulares o ligeramente lobulados. Por ejemplo, la forma podemos hablar ovalada, redondeada, filiforme y ligeramente lobulada. Estos son términos aceptados para definir una prostática normal. Cuando hay una forma alterada, tiene que haber una asimetría marcada o de repente ya con unos contornos que no podemos definir, ¿sí? Entonces, generalmente eso ya pasa a un siguiente estadio de evaluación que sería la resonancia magnética. Esto es un corte transversal, esto es un corte longitudinal, ¿sí? Vemos que se mide la forma longitudinal del extremo superior hasta acá, la anteroposterior la hacemos así y la transversal así. Si comparamos con el útero, y esto es la medida longitudinal del útero, ¿cómo medíamos la medida anteroposterior nosotros? ¿En el transversal o en el longitudinal? En el longitudinal. ¿Y por qué no medimos en el longitudinal? Acá. Bueno, vamos a ver enseguida eso. Acá tenemos lo que acabamos
vamos a decir, longitudinal anteroposterior se midió acá y la transversal así. Una forma de medir aceptable. La anteroposterior y corte longitudinal. Pero la mayoría de los médicos medimos, o yo por lo menos mido mi anteroposterior así, en transversal. ¿Por qué? Se hizo un trabajo en España para ver cómo se puede medir mejor la medida anteroposterior, ya sea transversal o en el corte longitudinal. Dentro del protocolo de las guías de lesiones tumorales se recomendó medir el corte longitudinal anteroposterior cuando se iba a hacer el PIRATS. Acuérdense que estos son sistemas revisados para lesiones, no hablando para medir. El PIRATS, en este caso de la resonancia magnética, recomendó medir el anteroposterior en el corte longitudinal por resonancia magnética, y quisieron hacer que se tenga que medir también en el corte longitudinal la medida anteroposterior. El trabajo se resumió básicamente que el método tradicional en forma transversal no tiene ningún valor estadísticamente significativo, pero sí se vio que en la medida, cuando la gente medía longitudinal, la sífilis y el pubis daba sombra y eso podría afectar la medida. Entonces, si ustedes pueden, con la experiencia, superar la sombra con técnica que te da la sífilis y pubis, pueden medir la anteroposterior longitudinal, ¿sí? Pero básicamente yo les recomiendo, para empezar, medir en un corte transversal la medida anteroposterior. ¿Y qué hacemos cuando el paciente tiene la sonda? ¿Qué se hace? Primeramente para hacer el estudio. Se pinza la sonda, muy bien. Se pinza la sonda, se evalúa, y acá tienen que tener un concepto. Cuando miden la próstata, hay que restarle. No, yo tuve lapsus. Omití lo que dije. bueno, miden la próstata, bla bla bla. ¿Qué hacemos? El primer estudio. Puede pinzar. No, pero. Ustedes ¿Qué pensar? Pero terminé el estudio. O sea, ¿qué informar más? ¿Cómo termina tu informe? Próstata también, tanto, ¿no? Y bueno, vejiga sí se puede evaluar. No tenés que decir que el paciente está, o sea, que el paciente está sondado. Sí, se dice en el informe. Paciente sondado. Se evalúa la vejiga, pared, en su interior se observa valor de seguridad. Después, ¿qué se informa más? Doctor, ¿cómo se le pinza la sonda? Recibe bien. El recibo que quedó después de pinzar. Muy bien. Eso se informa. Se informa sí o sí que la vejiga se vació completamente después de pinzar la sonda. Con eso nosotros podemos tener una idea de que la sonda en este momento está funcionando. ¿Y qué pasa si tienen talla vesical? Algún neurólogo o alguna persona no ponen en su pedido. Cuando el paciente se opera, un corte, o sea, o traumatismo, una talla vesical. La talla vesical, ¿quién no sabe cómo es la talla vesical? Doctor, ¿Sí? pregunta, volviendo a lo anterior, solamente para evaluar el flujo que nos está, vamos a decir, obstruido de la sonda, nomás es el residuo postmiccional del sondado. Sí, pero lo que quiere decir, pero no se dice residuo postmiccional. No, claro. Se dice Por eso residuo, para entender, no te pregunto. se dice volumen residual
al despinzar la sonda. O sea, no tiene que haber. Claro. No tiene que haber. O sea, y si hay es porque está un poco, vamos a decirlo, Claro. la sonda. Posiblemente. Cuando hay pacientes con talla vesical, se intenta poner residuo comiccional en el informe. Paciente no lo logra, paciente logra, paciente no, refiere que está imposibilitado por la condición que esté. Y lo mismo otra vez, al empezar la sonda se constata vaciado completo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Se le intenta al paciente que orine por abajo por más que tenga talla vesical. Y eso se informa. El paciente logró, no logró, por la forma que ustedes quieran poner en el informe. Si el paciente no siente luego nada, bueno. Dentro de la patología más frecuente, la hiperplasia es la principal, ¿verdad? La hiperplasia prostática benigna, el cáncer y la prostatitis. ¿Sí? Quistes y calcificación son soluciones benignas que ustedes ya obviamente saben describir, no hace falta mencionar. Y la palabra va a ser hiperplasia, ¿sí? Hiperplasia prostática benigna. Mucho tiempo se habló de hipertrofia. Es aumento de tamaño, forma homogénea, algunas veces es forma redondeada o puede formar una forma triangular o lobulada. Este lóbulo medio crece en sentido intravesical y la protrusión del lóbulo medio prostático condiciona que sean mucho más obstructiva esa condición, a pesar de no tener grande. Entonces ustedes, viendo la ecografía, ya van a saber, este paciente no va a orinar mucho, por lo menos no sea una próstata grande. Vamos a ver la imagen. Este lóbulo medio, háganlo en corte longitudinal, ¿sí? Corte transversal. Miren cuánto pesa. ¿Quién tiene alguna idea de hasta cuándo tiene que pesar la sonda? ¿Cuánto? Menos 40. 40 ya había por esta caña, una vez de 50. Mira, aquí a pegar no vaya. ¿Y el valor normal? ¿Quién da más, quién da menos? Hasta 20. ¿Eh? 20. Ok, sí, no. ¿Qué voy a decir? Ya se está bien. Antes de ahí. Sí, doctor. Puede ser 25. Algunos yo creo. Y después segundo grado de hipertrofia. ¿Quién se acuerda? No, uno, no, dos, no, todavía. Está bien, para eso estamos hablando. Eso se clasifica. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, algunos grado 3 nomás. Teniendo esa charla con mi compañero, que es urologo, que es presidente de la Sociedad de Radiología, le pregunté esa misma pregunta. ¿Qué clasificación es lo que vamos a usar en el informe? Según quién. El Paraguay sacó ya la Sociedad Paraguaya de Urología, de imágenes no, de ecografía no, la Sociedad Paraguaya de Radiología no, de ecografía no, urología no. ¿Qué clasificación vamos a usar para la hipertrofia prostática? Entonces, solamente buscando en Google salen unas cuantas clasificaciones. Algunos hacen hasta grado 3, algunos hasta grado 4, algunos lo comparan incluso con el valor del PSA, algunos con el tacto, algunos con... Hay varias clasificaciones, ¿sí? Eventualmente, cuando uno se forma, le dicen un curso de ecografía prostática, yo le voy a dar, vamos a usar esta clasificación. Yo lo único que les dejo es abierto a ustedes, que ustedes investiguen, busquen, y si le van a poner un grado, tienen que poner la bibliografía, de dónde sacaron. No puede ser Wikipedia ni tiene que ser una sociedad, tal cosa, porque ni en Google, en un buscador no encontrás, ni en la sociedad peruana, chilena, argentina. También le preguntamos también de inteligencia artificial. Sacame la ley, la más usada.
ChatGPT me sale cargado 4. Gemini, pero con un valor distinto al que me sacó Gemini, Copilot que me sacó. No hay, ni la inteligencia artificial nos saca una sola valor generalizado. Es importante que lleguemos a un consenso alguna vez con las distintas sociedades para saber cuál es lo que vamos a utilizar. Sin embargo, lo más importante es que pongan el peso, que pongan cómo midieron, cuál es la longitudinal, cuál es la anteroposterior, y no ustedes pongan medidas nomás de la próstata sin poner en qué eje midieron. ¿Se entendió eso? Sí, pero yo quiero saber qué es cada medida. En tu informe tiene que estar plasmado. Vos no puedes medir, por decir nomás, cualquier lesión mide 20 por 30 por 40. O mide lo que habitualmente pasa. Algunos colegas en el ovario se hace un quite de 20 por, o sea, 40 por 60. Vamos a ver en qué eje midió. A eso es lo que quiero llegar. Ustedes pongan su medida y le pongan el peso. ¿No? Algo ahí controversial ahí. Realmente es un tema controversial. No hay una escuela de generación. Yo trabajo con varios urólogos también, pero son de la vieja escuela. No habla de educación teórica. Claro. Hay uno que es todavía, que él ya tipo de lesión mental, ¿no? Hasta ahora usa y le va bien, porque siempre las pega, ¿verdad? En el sentido que tiene mucha experiencia. Claro, ahora hoy día con tanta tecnología, ¿verdad? Y como vos decís, ¿verdad? Inclusive en los casos dudosos, algunos ya directamente van a resonancia, porque a veces la ecografía, a pesar, inclusive la transrectal no se hace uno mucho. No. Yo empecé a hacer una cuando pero engorroso y molestoso para el paciente te oye, ¿no? Te quiero controlar en un año, andale, tomátela, no quiere porque es molestoso, ¿verdad? Y inclusive el tema de la miosia, hoy día, tú sabes bien ahora que lo que más se usa ahora es la resonancia para el tiro, con contraste porque te da la lesión. ¿Dónde está? Te hace una calificación exacta. No, prácticamente la transrectal solamente sirve en caso de persona entrenada y en caso de que no tenga resonancia. Pero si tiene resonancia, ¿cuándo es lo que se indica? Cuando tiene PS aumentado o síndrome urinario y no haya un tipo de contacto, algo duro, qué sé yo. ¿Tiene una sonda especial o raro? Es una sonda especial, pero eventualmente vas a usar nomás el trabajo urinario. No, pero pregunto, si hay que tener, por ejemplo, la posibilidad, Sí, hay hay una una. especial transversal. No es más chico, es igualito el diablo. Solamente que Así que perder mañana No, o sea, porque hace poco un paciente se tuvo que ir al Sirio libanés para hacerse una toma, una biopsia, ya era poco operado y vino otra vez su PSA. Y yo estaba calculando, no, pues siendo que bueno, haya una persona que no pueda hacer toma de biopsia bajo pantalla. Hay gente. Y- Calvo creo que hace. Claro, pero cada vez hacen menos. Hay un traductor especial. No, por eso Sí, pregunto. que tiene convexo la parte de ahí que tiene algo Plano. un poquito más plano y algo cortado. Pero Pero tiene que ser sí o sí ya ese paciente bajo. La mayoría de los grupos hacen de la biopsia como este propio hermano Daloma. Ese es su traductor de lo nosotros vamos a hablar enseguida de eso más adelante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer lo más top? Se llama fusión de imágenes. Lo más top es hacer ecografía transrectal, pero ya con la biopsia sí, se le carga una posición de imagen y la resonancia al software y ahí no hay forma de mantener. Se llama fusión de imágenes de resonancia con eco. Y él 100% ahí no falla porque digo te das, porque hay demasiados casos que se puso y viene normal y no
Lo que pasa es que por la próstata, que la forma que tiene a veces, la visión no es mala, ¿verdad? Y uno puede caer en un lóbulo que es inadecuado, no llegar a la lesión, entonces te sale un falso negativo. Y en este caso era peor porque ya era un paciente ya un operado. Oye, ahí es peor todavía. Para eso solamente se preocupa que se le haga la fusión de imagen. Dijimos que el lóbulo medio es el que nos va a dar los síntomas obstructivos, por más que la próstata no sea tan grande. Pero básicamente entender que hasta 80, a partir de 80 grados 4, y esto ya es muy grande, ¿sí? Esto ya es muy grande. Si ustedes ven el ejemplo que yo le di, miren cuánto pesa. 140. Y este paciente vino casi todo. Sin embargo, pacientes con el lóbulo medio que está prostruyendo impronta hacia la luz, se estudió una índice que le llamamos índice de protrusión prostática, que lo divide en 3 grados, grados 1, grados 2, grados 3, los milímetros. Se hace una línea sobre la base de la vejiga y se mide cuántos milímetros la próstata entra hacia la luz. Y esto habla sobre la posible planificar el tratamiento para la destrucción, porque esto genera demasiada obstrucción, ¿no? Prácticamente no orina nada que pasa. Esto es algo muy común ahora, hoy en día, en pacientes jóvenes de 30, 40, 50 años, por cualquier motivo. Cada vez se ve más. Estresados por estrés, por bajar la defensa, porque trabajan mucho, comen mal, qué sé yo, cualquier cosa da contra. Y es común. El paciente no sabe referir si orina todo, no orina todo, le duele, no le duele. Al orinar, al paciente de repente siente que se va y orina chorro fino y puede aumentar la próstata. Un buen tratamiento indicado, se le da al paciente, el control, los síntomas bajan, tranquilo, pero hay que tener en cuenta que nosotros, pacientes jóvenes, esto puede haber, y esto tranquilamente también se puede ver en un cáncer, así que hay que pacientes adultos y hay que hacerle su PSA. Cuando hay una prostatitis bacteriana, un paciente inmunodeprimido, algo lo que queremos encontrar es esto. ¿Qué artefacto es? Refuerzo. Y esto es la próstata. Y el como eco interno, esto es un absceso de próstata. Yo realmente lo he visto 1 o 2 veces en toda mi vida. Pero dice la literatura que puede haber absceso en un paciente con infección. Dijimos que el cáncer de próstata, finalmente, lo estábamos hablando recién, podría ser por ecografía transrectal, más todavía con la elastografía, pero como actualmente existe la resonancia magnética, esto es lo que nosotros vamos a indicar según la sospecha. ¿Qué podemos sospechar cuando hacemos una ecografía abdominal por arriba? ¿Cuáles son los hallazgos? El aumento de tamaño, un nódulo, una asimetría, unas clasificaciones irregulares, pero acuérdense que las clasificaciones son muy frecuentes. Esto no es algo que yo digo, tiene clasificación de la próstata como ya hay cáncer. Hay cambios, hay relaciones placentales, masas que no se pueden delimitar con la vejiga del recto y adenopatías. De repente usted ve más que se hizo su radiografía de columna, tiene metástasis en columna, pensar en. Esto es una imagen muy antigua, pero acá habla que lo que indica es que acá está la próstata invadiendo la pared de la vejiga. Esta imagen ustedes pueden poner como un engrosamiento irregular, ecogénico, que no tiene plano de que haga con la próstata. Muy avanzado, generalmente ya no llegamos a ese paciente de cáncer. Entonces, cuando comparamos la ecografía con la ecografía rectal, nosotros vemos que la ecografía rectal ofrece mayor resolución. Es mejor sensible para detectar cáncer, pero no le gana la resonancia. Pero generalmente se prefiere hoy en día solamente ya cuando se va a usar la biopsia.
La resonancia magnética es altamente sensible, específico para detectar cáncer. Se utiliza para planificación de cirugía y la vigilancia activa, pero sabemos que es costosa y menos accesible. Hoy en día, acá en Paraguay, llamarle por bien o por mal el tema de la alianza público-privada se puede ya hacer. Me protesto. Sí. Está haciendo publicidad ya, No, pero entonces, hay que saber. pero tiene que saber más que se hace ahora. Ahí disponible. Está disponible en el INCAP. Emergencia. Calle I. Calle. El cable que quizás le digo, no. Está desacomodado ahí. Yo me quedo aquí. Entonces, hallamos un capúico de vuelta cuando encontramos un nódulo, área focal, clasificación, asimetría, aumento focal de volumen. Cuando vemos, nos definimos la pared, la vejiga o el recto. Cuando hay sospecha, volvemos cuando hay una lesión focal no definida. Esta asimetría, que vuelvo a repetir, irregular, periaplano equivale, ganglios, y ahí se justifica la resonancia. ¿Sí? La resonancia mejor si el contra. ¿Cómo? La resonancia Siempre. mejor. Siempre. O siempre se pide contra. ¿Cómo contrastado? La elastografía ayuda. Se hizo mucho estudio para evaluar la detección de cáncer y también ayuda, pero la resonancia le gana mucho más y como dijo el profe, el doctor Lindolfo, es engorroso, es dificultoso y finalmente va a ir nomás luego a la resonancia. Cuando no hay, y ustedes han entrenado en el acto, entienden su equipo, claro que puede ayudar al paciente. Ustedes no van a descartar no comprar un equipo con elastografía o no probar elastografía siempre que se pueda. La ecografía con contraste también sirve algunas veces, pero no es un uso rutinario en todo. Lo que yo le dije, la fusión de imagen integra imagen de ecografía con resonancia para guiar la biopsia más precisa. Esto, la tecnología mejora con exactitud la localización, porque probablemente lo que pudo haber pasado al paciente del colega Chamorro es que no recepcionaron todo, o le pulsaron mal, o le dejaron un pedazo porque no tenía una buena planificación. Puede existir la recidiva, puede existir la recaída también, pero con esto nosotros bajamos muchísimo esa condición. Entonces, para ir terminando, la ecografía en la vejiga es demasiado importante, fundamental, porque ve su anatomía y estimamos su función. Es una de las pocas herramientas que tiene la parte médica hoy en día para evaluar cómo funciona una vejiga. No todos le vamos a hacer urodinamia ni radioisótopo para ver cómo orina el paciente. No invasiva, trastorno como la retención, sirve muchísimo como para la detección de retención urinaria aguda, infecciones, neoplasias. El contenido nos ayuda a tener una idea ya para ver qué podemos esperar y que su accesibilidad y la ausencia de radiación se convierte como la herramienta principalmente inicial para la toma de decisiones. Las desventajas: su resolución puede ser insuficiente cuando hay pequeñas lesiones o en etapa temprana. La imagen puede afectar también, limitada por la presencia de ganglia espinal, obesidad. Puede proporcionar información detallada sobre la invasión tumorial en capa más profunda, pero no es tanto como una tomografía o como una resonancia, siempre y cuando se describa bien los tumores y el contenido. Esto es altamente operador dependiente, ¿verdad? Como ya saben, lo que ustedes hoy están haciendo acá es esta brecha cada vez más disminuir, el operador dependiente. Sobre la próstata por vía abdominal es importante para la evaluación inicial cuando vamos a hacer la transrectal, dice la literatura, pero sabemos, ya hablamos sobre eso,
Es el primer método y más utilizado para la medición del residuo convencional. Tiene limitaciones para detectar las pequeñas lesiones, pero cuando se combina con el ASPO, con resonancia, aumenta muchísimo. Con la tecnología va esta innovación de resonancia y inteligencia artificial, ayuda muchísimo, ayuda mucho más para evitar cualquier tipo de complicación. Y para llevar a casa unos consejos. Tener en cuenta que el urologo necesita saber si hay o no sospecha de cáncer. Nosotros cuando hay sospecha de cáncer por ecografía abdominal ya sabemos que no podemos decir muchas cosas. ¿Tiene o no tiene obstrucción? Sí podemos decir. Con la ecografía vesículo-prostática medir e informar el volumen pre y post-miccional. Esto es algo muy frecuente que yo suelo ver en informe de algunos colegas que solo informan el volumen post-miccional. Suele pasar. Y lo que el urólogo quiere muchas veces es sacar un porcentaje, porque ellos trabajan en porcentaje. Ellos dicen un 90%, un 30%. Entonces, en su informe, creo que parece obvio, pero sí o sí tiene que estar el premiccional. También tiene que estar el postmiccional. En las mediciones de la próstata siempre indicar en qué eje se midió y la forma que ustedes quieran medir. Pueden poner longitudinal 2 puntos, anterior posterior 2 puntos, Dijimos que cualquier clasificación puede ser válida siempre y cuando sea una fuente confiable y reproducible. O lo que dice el profesor Lindolfo, y a mí también me sirve muchísimo, y es lo que se les recomienda a ustedes, es que ustedes hablen con el médico que va a recibir su informe. Pregúntenle si están en el hospital de clínica, si están en el hospital de Paraguarí, si están en el gran hospital de Coronel Oviedo, a su urólogo, ¿qué clasificación la podemos usar? ¿Cuál le gustaría a ustedes? Y ahí ustedes se manejan en un círculo que va a ser mucho más ameno antes que le diga, el doctor le dice grado 3, no, el dijo grado 4, el paciente está ahí, no, a partir de grado 4 se opera. Cuando hay sospecha de globo vesical, si ustedes tienen una ecografía abdominal, descartar litiasis vesiculares, ustedes ven la sospecha de globo vesical, indefectiblemente tienen que pedirle que orine. No es parte del estudio, una vez esto se cobra más, pero es algo que tendrían que hacer, por lo menos yo lo hago. Y vamos a informar solamente lo que cambiará la conducta clínica significa en justamente no exagerar, no decir lo que ustedes ven en ese momento, sobre todo no sobrediagnosticar, no poner hiperplasia prostática o hipertrofia prostática o cáncer de vejiga o poner vejiga de pared rosada, de forma difusa, focal, X. El tamaño de la próstata es relativo en cuanto al grado de la obstrucción, ya dijimos. En la conclusión es más importante colocar el peso. En la conclusión, ponemos el peso de la próstata. Antes que solamente pongamos grado. En la prostatitis, acordarse que el tratamiento puede disminuir el tamaño, que es el seguimiento. El residuo post-miccional debe hacerse de la forma más natural posible. Y esto me tocó para terminar. A mí me enseñaron en la residencia, era muy simpático porque un colega me dijo, cuando me estaba enseñando, esto no lo hacía él. Le decía a su paciente que se vaya a orinar, venía el paciente, le hacía la ecografía, no orinaste nada, anda otra vez. Se iba, venía, no orinaste, no orinaste, le hacía orinar 3 o 4 veces. Y entonces sí, su resultado era cada vez más normal, o sea, orinaba y él informaba lo que me hacía informar. O sea, yo cuando empecé a hacer ecografía prostática también, no orinaste nada, si no puedo probar otra vez. No, vos le tenés que decir al paciente, anda a orinar lo que podés, como podés, no más tranquilo y volvés. Y lo que orinó es, eso es, porque él, generalmente eso es lo que va a hacer en su vida cotidiana. Ahora, si vos le encontraste y le podés decir, ¿sabes qué, señor? No estás orinando, siempre tenés que procurar 2 o 3 veces, otra cosa. Pero lo más natural posible en condiciones que ustedes le digan, le den esa tranquilidad al paciente. El residuo convencional se puede informar por ciento, eso saca el 100% de lo que tenía previo, le sacan lo que se quedó, y algunos hablan que el 20% es patológico. Sospecha de cáncer, con laboratorio y clínica pasamos a la resonancia. ¿Sí?
Gracias.